Buenos días, bienvenidos un domingo más al espacio informativo de 7 Televisión, a la buena noticia. Hoy celebramos el Día de la Ascensión del Señor y con él la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Hoy la Iglesia pide al Señor por los periodistas y por su compromiso por la verdad. Este año el lema elegido es comunicar encontrando a las personas donde están y como son. En su mensaje para esta Jornada Mundial, el Papa Francisco advierte del riesgo de una información siempre igual, exhortando a ir donde nadie va. Nosotros en La Buena Noticia pretendemos algo así, contar noticias que no llegan a través de casi ningún medio de comunicación. Hoy en nuestro programa hablamos de vivienda, del obispo insepulto y de la música cristiana, pero antes le resumimos este y otros asuntos en los siguientes titulares. Entrevistamos al presidente de la Fundación Casas de Acogida de Jaén para contarnos esa iniciativa que se pone en marcha para promocionar un hogar a jiennenses con riesgo de exclusión. En el 500 aniversario de su fallecimiento, visitamos la catedral para conocer de cerca al obispo Alonso Suárez, el obispo insepulto. Música católica en la red, ese es el tema que esta semana nos presenta Ángel González en su espacio Enredados. En el repaso de la actualidad de la semana les contaremos cómo ha celebrado el clero diocesano la fiesta de su patrón San Juan de Ávila. Y la misa dominical esta semana es desde la Glorieta. Los párrocos in solidum de San Pedro Pascual nos enseñan su templo. Es un derecho reconocido por la Constitución española, el de la vivienda, pero desgraciadamente para muchas familias el habitar en un hogar digno se ha convertido en una utopía, en una misión imposible. Según Cáritas, el 16% de las familias atendidas por este organismo de la Iglesia se han visto obligadas a cambiar de vivienda y cerca de la mitad de los hogares tienen graves dificultades para afrontar los gastos de alquiler o de hipoteca. Ante esta situación nace la Fundación Casas de Acogida Jaén, una iniciativa surgida de un grupo de cristianos jiennenses con el apoyo de Cáritas Diocesana de Jaén. De ello hablamos en esta mañana de domingo con el presidente de la Fundación Casas de Acogida, Joaquín Mesía, y con el director de Cáritas Diocesana de Jaén, Rafael López Sidro. Buenos días, Rafael, Joaquín. Cuéntanos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo surge esta iniciativa? Buenos días, Lola. Sí, esta iniciativa surge poco antes de la pandemia. Aproximadamente en el mes de enero del año 2020 mantenemos una conversación dos amigos y me comenta este chico su inquietud por una situación trágica que está pasando en ese momento unos conocidos suyos, una familia de conocidos suyos, que precisamente estaban en proceso de acabar en desahucio de su vivienda por haber perdido el trabajo. Esto nos lleva en esa conversación a llegar al acuerdo de acudir a otros amigos y conocidos nuestros para colaborar con ellos para sacarles del aprieto. Eso queda estancado en ese momento, es una ayuda puntual, y después llega el mes de marzo, la tragedia llega a España con la pandemia. Y esa situación que era puntual y que se me había dado en ese caso ocurre ya de una manera generalizada a muchas familias en Jaén, y nos va llegando esa noticia a través de otros conocidos nuestros, amigos de Cáritas, que están trabajando y que nos muestran continuamente su inquietud. Y entonces nosotros, estos dos amigos, decidimos que esa ayuda particular, que había sido un éxito con la colaboración de unos cuantos amigos, también se podía universalizar, porque el problema se estaba universalizando por motivo de la pandemia, y que si habíamos podido ser eficaces en esa ayuda puntual, si contábamos con la ayuda de la sociedad jiennense, podíamos también triunfar ante esta situación generalizada. En la pandemia se generalizó estas situaciones trágicas, pero también se generalizó una cierta conciencia social de generosidad y solidaridad frente a los demás, porque todos éramos muy conscientes de que había mucha gente sufriendo, y creo que todos nos preguntábamos qué hacer ante ese sufrimiento, y de ahí nació la idea de crear una fundación. Acudimos a Cáritas y a partir de ahí todo fue sobre ruedas, porque Cáritas mostró su confianza y su
apoya esta iniciativa y ya comenzamos a trabajar. ¿Y cuáles son los objetivos de esta Fundación Casas de Acogida Jaén? Bien, los objetivos son la asistencia y la atención a familias que se encuentran en riesgo de exclusión por motivo de la vivienda, y la facilitación o la disposición a favor de estas familias que son acogidas por las distintas Cáritas de la diócesis de Jaén. Pero bien entendido que esto se hace en un marco un poco más amplio. Nosotros no somos una agencia de la propiedad inmobiliaria, no tenemos por objetivo ir adquiriendo viviendas y ocupándolas por familias en estado de exclusión. Queremos acompañar a estas familias en un recorrido más amplio y más completo. Inicialmente efectivamente les damos un techo, pero queremos a través de Cáritas hacer un acompañamiento en el que nuestro objetivo es dirigirlo hacia un nuevo comienzo en la dignidad de su vida, en la integración en la vida social de estas familias. Joaquín, ¿por qué no nos hablas de cómo se va a materializar esa ayuda? Sí, bueno, esta ayuda se va a materializar según los recursos disponibles en cada momento y siempre de la mano de Cáritas. En la medida en que nuestros medios nos permitan, queremos adquirir por compraventa o en alquiler a medio plazo viviendas dignas en toda la provincia de Jaén y cederlas a disposición de Cáritas para que Cáritas examine uno a uno los distintos casos de personas y de familias que han de ocupar esas viviendas para iniciar este trayecto de renovación y de recomposición de esas familias. Rafael, la Fundación Casas de Acogida Jaén, como bien ha dicho Joaquín, va de la mano de Cáritas. ¿Cuál es el papel de la institución de la Iglesia en este sentido? Hombre, yo creo que, yo creo que es importantísimo. La Iglesia está ahora mismo enormemente preocupada por la cantidad de familias que tenemos en la calle tiradas materialmente. Entonces a nosotros nos produce un dolor enorme ver a una mujer, a una madre con 4 hijos tirados en la calle y sin techo alguno. Eso es un atentado a su dignidad absolutamente inadmisible, ¿no? En consecuencia nosotros tenemos que movilizarnos en este aspecto. Hace ya mucho tiempo que estamos denunciando la problemática de la vivienda en nuestra provincia, en nuestro país, en nuestra provincia, y estamos denunciando el tema del paro, que está todo unido, porque hay desahucio, porque no hay dinero para pagar el alquiler y van a la calle, o sea, todo está unido, ¿no? Entonces, esa preocupación a nosotros siempre nos ha estado pesando muchísimo. Y que surja de golpe esta iniciativa, pues es absolutamente extraordinario, porque es un colectivo de ciudadanos que en principio no tienen relación con Cáritas directa ni responsabilidades en Cáritas, pero sí con un afán de vivir la solidaridad y compartir lo que tienen con aquellos que lo necesitan. Eso es lo que está demandando Cáritas permanentemente y tratando de transmitir, en cuyo caso pues nosotros lo acogemos con los brazos abiertos y por supuesto con el deseo de que este instrumento sea un instrumento realmente eficaz y nos permita conseguir los objetivos perseguidos. ¿Y qué compromiso van a adquirir los beneficiarios de esta fundación? Bueno, los beneficiarios, la fundación tiene un título que es Fundación Casa de Acogida Jaén, pero tiene un subtítulo que encierra mucho contenido, que es Viviendas para alentar nuevos comienzos. ¿Qué quiere decir esto? Porque indudablemente las viviendas que vamos a disponer de ellas no van a ser viviendas para la eternidad para esas familias, sino que va a ser un instrumento a través del cual nosotros vamos a trabajar con esas familias para conseguir que normalicen su vida, consigan tener un puesto de trabajo y consigan ya liberarse e independizarse y buscar su vivienda por otro lado y poder destinar la vivienda a otra familia que se encuentre en la misma situación, pero no para tenerla allí de modo permanente y olvidarnos de ella, porque eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces nosotros tenemos que aprovecharnos de estas circunstancias para que esa familia que llega a nosotros la acojamos, la acompañemos, hagamos un estudio de sus necesidades, hagamos un contrato social, que es lo que queremos hacer con cada una de ellas, un contrato que no tiene validez jurídica, pero tiene una validez moral de enorme trascendencia en la medida en que nosotros hacemos una radiografía de la familia, hacemos un estudio de sus debilidades y sus fortalezas y aprovechando esas fortalezas, intentando eliminar esas debilidades, hacerlos que su vida se normalice, se formen, busquen empleo, eduquen a sus hijos en condiciones, en fin, empiecen a trabajar como cualquier otra familia y que eso permita que un día, lo antes posible, consigan vivir independientemente con todos los medios normales y corrientes para que esta familia pueda tener un ingreso y mantenerlo, ¿no? A los pequeños y mantener al resto de la familia.
Este es nuestro objetivo y entonces, desde ese punto de vista, aquí hay un compromiso muy grande por parte de las Cáritas, porque son las que van a tener que hacer ese acompañamiento, que además nos va a enriquecer mucho como Cáritas, porque vamos a cambiar un poco el estilo de funcionamiento con la gente que acude a Cáritas, ¿no? A mí me duele mucho esas familias que llevan 15 años viniendo a Cáritas a pedir alimentos, porque eso no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Y tenemos que buscar medios de que eso no vuelva a ocurrir. Entonces nosotros, la familia, nos las va a proponer a Cáritas, al equipo de voluntarios que va a gestionar este proyecto, nos va a proponer las Cáritas, las familias que están en una situación con el perfil que nosotros buscamos, que es personas que no tienen empleo, que no tienen vivienda, que tienen muchos hijos pequeños, que tienen hijos con discapacidad, etcétera. Es decir, las personas que están en situación límite y en las que las posibilidades, si no se les ayuda, son cero. Entonces, a esas personas le ofrecemos un procedimiento. Si lo aceptan, firmamos ese contrato. Y tú te vas a comprometer a hacer esto, esto y esto, y nosotros nos vamos a comprometer a ayudarte a que todo eso lo puedas hacer y lo consigas, con los recursos que hagan falta por parte de Cáritas. Y llega a ese acuerdo y esa convivencia durante el periodo de tiempo que sea necesario nos lleve a conseguir el objetivo último. Pero estamos hablando de un proyecto muy ambicioso. Indudable. ¿Cómo se pretende financiar? Efectivamente, el proyecto es ambicioso, pero vamos a empezar la casa por los cimientos y ya iremos terminando el tejado. La Fundación cuenta inicialmente con ciertos recursos procedentes de la generosidad de los fundadores y de algunos amigos, conocidos y colaboradores que nos han ayudado en los inicios. Pero estos recursos, aunque son importantes y nos ha costado mucho esfuerzo adquirirlos, no son suficientes para iniciar y desde luego para cumplir los objetivos que pretendemos. Queremos creer que podemos contar con la colaboración de todas las administraciones públicas a través de subvenciones, a través de acuerdos de cesión de viviendas. También entendemos que podremos apoyarnos en los bancos que a muchos de ellos tienen bolsas de inmuebles con las que en un momento dado podemos colaborar, beneficiarnos unos y otros, pero sobre todo confiamos en la generosidad de toda la sociedad jiennense, que igual que a nosotros esas circunstancias de pandemia nos motivó para iniciarnos en esta fundación. Creemos que también podemos tocar el corazón de todos estos jiennenses de buen corazón, que creemos que pueden ayudarnos y pueden sentirse muy bien ayudándonos. Y para aquellas personas que nos están viendo y quieran de alguna manera poder colaborar en este proyecto, en la Fundación Casas de Acogida, ¿cómo pueden hacerlo? Bueno, por supuesto, si algunas personas tienen la capacidad de tener alguna vivienda vacía que no ocupen y que pudieran cedernos en donación, sería maravilloso. Pero sobre todo contamos con la donación en metálico, a partir de la cual nosotros administraremos esos fondos para conseguir vivienda. Tenemos una cuenta corriente en la que se pueden hacer donaciones. Dentro de las donaciones estamos especialmente interesados, siempre por supuesto contando con la capacidad y la generosidad de las personas, en aquellas personas que quieran comprometerse con nosotros a hacernos ingresos mensuales fijos, aunque sean de cantidades que no sean muy grandes, porque eso nos permite tener unos recursos mensuales que permitan suscribir obligaciones, contratos de alquiler a tiempo, a medio plazo. Pero en cualquier caso, cualquier ayuda siempre será muy agradecida y la necesitamos toda ella. Sí, yo quisiera añadir que el planteamiento de acogida de vivienda es muy amplio, porque no solamente es que la Fundación adquiera vivienda y la ponga a disposición de Cáritas, sino que también puede haber una persona que diga, bueno, yo no puedo donar mi vivienda, pero tengo una vivienda que os la voy a ceder en uso para que vosotros la aprovechéis en beneficio del proyecto que tenéis. Bendito sea Dios. O incluso los propios recursos que pueda tener Cáritas y recibamos como donaciones, etcétera, y esas viviendas se incorporarán también al proyecto. Es decir, y si hay un ayuntamiento que nos dice, yo tengo 7 viviendas, quieren firmar un convenio con la Fundación para cederla, bendito sea. Es decir, que estamos abiertos a cualquier opción que nos permita hacer cosas que ya están haciendo algunas Cáritas. Cáritas Madrid tiene cientos de viviendas de la comunidad madrileña que está gestionando Cáritas Madrid. Entonces nosotros tenemos la misma capacidad intelectual y física para poderlo desarrollar y estamos dispuestos a ello, claro.
Pues yo creo que es un gran proyecto, un proyecto que llega al corazón, porque sin duda la vivienda es un derecho para cualquier persona. Sabemos que hay muchas que lo están pasando mal y en especial en estos momentos de pandemia, y le deseo a la Fundación Casas de Acogida, que va de la mano con Cáritas en este proyecto, muchísimo éxito. Muchísimas gracias. Gracias. Y como cada semana hacemos una parada en el Obispado de Jaén. Allí conectamos con Vanessa Muñoz, que nos va a narrar lo que ha sido noticia en los últimos 7 días y nos va a adelantar algún apunte de agenda para la próxima semana. Adelante, Vanessa, cuando tú quieras. Muy buenos días. Y la actualidad de la semana pasa por la celebración del patrón del clero secular español, San Juan de Ávila, que los presbíteros de la diócesis celebraban el pasado 10 de mayo en la Catedral de Baeza. Este es un día grande para el presbiterio diocesano porque se reúnen y comparten la Eucaristía. El obispo de la diócesis, don Amadeo Rodríguez Magro, presidió la celebración que estuvo concelebrada por un centenar de sacerdotes llegados hasta Baeza desde distintos puntos de la geografía jiennense. El prelado proclamó una homilía dirigida a sus sacerdotes, a quienes animó a vivir con celo y caridad pastoral esa llamada de Jesucristo, un recorrido vital que se vive en comunidad con los hermanos. San Juan de Ávila nos dice que ser fiel, más allá de los años, es estar enamorados de Cristo, al que hemos contemplado en su palabra, celebrado en la Eucaristía y en los sacramentos, anunciado en la predicación y en la catequesis, vivido, encontrado, vivido según las bienaventuranzas y el mandato del amor en la fraternidad y en el servicio de la caridad. Y también es tradición ese día que se homenajea a los sacerdotes que cumplen 25, 50, 60 y 70 años de servicio pastoral a través de su ministerio. En este caso, celebraban su aniversario 15 sacerdotes. En nombre de cada grupo habló un compañero que recordó su trayectoria desde el día de su ordenación. Recordaron a sus formadores y a los obispos que los ordenaron y compartieron con el resto la alegría de ser llamados a la viña del Señor y seguir fieles en esa entrega amorosa a Cristo. Somos hijos del Evangelio Nunciandi y hemos llegado hasta el Evangelio Gaudium. Somos hijos de la Familiaris Consortio y de Amoria Leticia. Somos hijos de la Sacerdotis Celibatus y de Fratelli Tutti. Lo que quiero decir es que salimos teniéndonos que inventarnos las catequesis a la nueva situación y a los 50 años nos encontramos con un nuevo directorio y con un ministerio para los catequistas. Las cosas han cambiado mucho. Admiramos a los que nos precedieron porque supieron adaptarse a la nueva situación, aunque muchos quedaron en el camino. A uno y a otro les damos gracias porque supieron ayudarnos para que hoy podamos dar gracias a Dios. Finalmente concluimos este espacio con un apunte de agenda para la próxima semana. Ya la hemos mencionado al principio de nuestro programa, hoy es la Ascensión del Señor, Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Por este motivo, mañana el obispo de Jaén viajará a Madrid para ofrecer una conferencia sobre Manuel Lozano Garrido, Lolo. Enmarcada en el centenario del nacimiento del beato periodista, a los delegados de medios de todas las diócesis españolas. Será en la Asamblea Anual de las Delegaciones de Medios, en la Conferencia Episcopal. Allí don Amadeo hablará de la figura del beato de Linares como modelo y ejemplo para periodistas. Y para despedirnos, les animamos a que lean el precioso mensaje que el Papa Francisco escribía con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales de este año 2021. En él hacía referencia a la figura de Manuel Lozano Garrido, Lolo, como referente del periodismo de hoy. Y hoy les hablamos de un obispo que a pesar del tiempo sigue siendo parte fecunda de la historia de Jaén. Les hablamos del obispo Alonso Suárez de la Fuente del Sauce. Acaba de cumplirse el 500 aniversario de su fallecimiento, pero solo el 20 de su enterramiento. Y es que este obispo, conocido como el obispo constructor, es también conocido por no haber sido sepultado hasta el año 2001. Un hombre polifacético, un destacado de su tiempo y sobre el que este año giran los jueves de la catedral que cada año organiza el Cabildo con la colaboración de la Fundación de la Caja Rural de Jaén. Nos cuenta todo sobre el obispo insepulto, el deán de las catedrales y vicario general de la diócesis, don Francisco Juan Martínez Rojas.
El obispo don Alonso Suárez de la Fuente del Sauce fue un gran obispo que tuvo Jaén a principios del siglo XVI y ha sido el tercer obispo que más tiempo ha regido la diócesis del Santo Reino, después de don Rodrigo Narváez, que fue obispo 32 años, y del cardenal Moscoso y Sandoval, que fue obispo de Jaén 26 años. Don Alonso Suárez fue obispo de Jaén de 1500 a 1520. Había nacido en un pueblecito de Ávila, Fuente el Sauz se llama actualmente, y luego él tomó su lugar de origen para completar su apellido porque él no era noble. La documentación aparece que su familia eran pecheros, es decir, que pagaban impuestos, por lo tanto no ascendió en la escala social por su nobleza, sino sencillamente por sus capacidades intelectuales, que puso de relieve tanto en los estudios que realizó de Derecho en la Universidad de Salamanca, como en la docencia que tuvo en la misma universidad y en el periodo en el que fue rector también del Alma Mater Salmanticensis. También pudo escalar dentro de la sociedad de su tiempo puestos elevados, puesto que trabajó en el Tribunal de la Inquisición y llegó a ser inquisidor general adjunto del primer inquisidor general, que fue Fray Tomás de Torquemada. Nombrado obispo de Mondoñedo, fue trasladado a la diócesis vecina de Lugo y finalmente el año 1500 fue nombrado obispo de Jaén y aquí continuó pues hasta su fallecimiento el 5 de noviembre de 1520. Pues he elegido la figura de don Alonso Suárez porque el 5 de noviembre del año pasado, del 2020, se cumplieron 500 años de su fallecimiento. Es una figura interesante porque tuvo un papel importante en la política nacional, sobre todo durante el breve reinado de la reina doña Juana, su relación también con la Inquisición, con una visión del trabajo de la Inquisición bastante más, podríamos decir, liberal que la que tenía el primer inquisidor general, Fray Tomás de Torquemada, lo hacen un personaje interesante junto con el gran legado artístico, tanto en obra civil, como es el Puente del Obispo, como en construcción de iglesias y el tercer proyecto de la Catedral de Jaén, la tercera catedral gótica, pues lo hacen acreedor de ese estudio más pormenorizado que su figura, una figura pues poliédrica, rica, con aspectos muy complementarios, pues puede servir para conocer ese periodo importante de la historia de Jaén. Cuando él hizo, como ya he dicho, la mitad de la tercera catedral gótica, de 1500 a 1519, hace la capilla mayor, que se construye a sus expensas, es decir, él la paga, y sobre la que por eso, por haber sido él el que había financiado la obra, obtiene el derecho de patronato, y es ahí donde, cuando fallece el 5 de noviembre de 1520, es enterrado en la zona del Evangelio en un arcosolio, es decir, en un arco de medio punto empotrado en la pared, en la zona inferior. Ahí está su sepultura, pues de 1520 a 1635. Cuando se inicia la construcción en esta zona ya de la catedral actual, con la maestría mayor de obras de Juan de Aranda Salazar, se derriba la capilla de esa catedral gótica y entonces el féretro es transportado a la sacristía. Y allí está hasta 1664. 4 años antes se había consagrado la catedral y entonces cuando ya pues se habilita la nueva capilla mayor, con evidentemente la reliquia fundamental de la catedral, que es el Santo Rostro, y también la imagen de la Virgen de la Antigua, el Cabildo determina que vuelva aquí el féretro de don Alonso. Pero surgen problemas porque la familia pretendía tener derecho de patronato sobre la capilla y el Cabildo se esfuerza sobremanera para que en la nueva catedral no exista ese derecho de patronato, que en cierto modo era una hipoteca, porque al fin y al cabo las capillas de patronato eran como una especie de islas impenetrables dentro de la misma catedral, sobre las que no tenía ninguna jurisdicción el Cabildo de la catedral. Se entabla así un pleito pues que dura prácticamente hasta la última guerra civil. Se establece que para la fiesta de Todos los Santos la familia de don Alonso ofreciese al Cabildo de la catedral, en cabezas de ganado, en trigo y en cera, pues una serie de dones, de donativos, de ofrendas, y si el Cabildo aceptaba, entonces reconocía el derecho de patronato, se inhumaba finalmente el cuerpo de don Alonso y se podía colocar el escudo de armas de la familia, de sus descendientes, en el retablo.
Aparece curiosamente en las actas capitulares hasta prácticamente vísperas de la Guerra Civil, siempre en el cabildo de principio de noviembre, pues que no se acepte la ofrenda de los familiares del señor obispo Suárez. Eso aparece siempre todos los años, ¿no? Con lo cual, pues el cadáver de don Alonso estuvo primero colocado en la pared, sostenido por 2 hierros, y luego cuando en 1821 se rehace el retablo, los 2 cuadros grandes que están actualmente en los laterales, que estaban en la zona baja, se ponen en su actual ubicación y evidentemente pues estorbaba el féretro, con lo cual es cuando en 1821 se construye esa cajonera y en la zona inferior se ubica el féretro de don Alonso Suárez con el cadáver pues momificado de don Alonso Suárez, hasta que en el año 2001 finalmente pues ya se inhumó después de un mini congreso que sirvió también para valorar en su justa medida la figura de este importante obispo de Jaén, a caballo artísticamente entre el último gótico y el primer renacimiento. Pues este año los ponentes, el primero soy yo, es un servidor. Estudio la figura de don Alonso como un obispo que es prototípico, que es modélico de la figura que los reyes católicos quieren para la diócesis de los reinos de Castilla y de León, sobre todo más que Fernando, Isabel. Obispos que fueran no nobles, que no fuesen nobles, pero que fuesen letrados, que fuese natural de estos reinos, es decir, que fuesen españoles, no como ocurría muchas veces, curiales que vivían en Roma pero que jamás visitaban la diócesis, que únicamente se dedicaban a percibir la renta de los obispados, que fuesen letrados, que tuviesen una seria formación académica y por lo tanto pues que pudiesen desempeñar su función pastoral de una manera más directa, anticipándose así a lo que luego el Concilio de Trento determinaría de una manera más precisa. La segunda conferencia corre a cargo del doctor don Pedro Galera Andreu, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Jaén, un gran especialista en la Historia del Arte y especialmente en la arquitectura de los siglos XVI y XVII, que va a versar precisamente sobre la figura de don Alonso Suárez como promotor, como mecenas de la arquitectura en Jaén. La tercera corre a cargo de la doctora doña Begoña Alonso, profesora de Historia del Arte de la Universidad de Cantabria. Esta no será presencial, se seguirá únicamente a través de las redes, que intentará poner en conexión la figura y la dimensión de mecenas arquitectónico de don Alonso Suárez con su lugar de origen, con la Castilla de finales del siglo XV, donde él, pues en cierto modo, tiene el primer contacto con la arquitectura y que todavía mantiene una huella importante de don Alonso en su pueblo natal, Fuentesauz, donde él hizo una capilla funeraria que es conocida precisamente como la capilla del obispo. Cerrará el último jueves la parte musical de esta 9ª edición de los Jueves de la Catedral, el grupo La Danserie, que nos ilustrará y nos deleitará sobre la música, la primera música polifónica en el ámbito de la Catedral de Jaén, a caballo entre finales del siglo XV y principios del siglo XVI, justo pues la época en que don Alonso llega a nuestra diócesis. Pues creo que es una experiencia interesante y muy fructífera, puesto que ya se ha convertido, podríamos decir, un clásico en el panorama cultural jiennense. Los 4 o 5, dependiendo cómo venga el mes de mayo, jueves desde hace 9 años, es una cita en la que se ofrece a los que quieren participar y este año pues también no solamente de manera presencial, sino también a través de las redes sociales y del canal de YouTube, pues se pueden participar en estas actividades que son fundamentalmente conferencias y conciertos, siempre sobre un motivo en el que hay algún tipo de efeméride que conmemorar. En este caso, pues, el 5º centenario de la muerte del obispo don Alonso Suárez. Y este es un momento más que oportuno para adentrarnos en la red y hacerlo con buena música. Hoy el espacio Enredados de Ángel González nos presenta distintas páginas de temática cristiana y musical. Buenos días, Ángel, amigo, cuando tú quieras. Buenos días, Lola, a ti y a todos los espectadores, un domingo más de la buena noticia. Para introducir la sección de hoy me sirvo de unas palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, en las que dijo que la música, al elevar el alma a la contemplación,
nos ayuda a captar los matices más íntimos del genio humano, en el que se refleja algo de la belleza incomparable del creador del universo. Y es que efectivamente, en nuestro Enredados de hoy ponemos el foco en la música católica, esa que nos ayuda a dar una mayor intensidad y realce a las celebraciones de nuestras comunidades, o la que nos ayuda a reflexionar, a comunicarnos con Dios, aquella con la que compartimos la alegría de la fe y que nos permite profundizar en la búsqueda de lo trascendente. Según una frase de Bono, el mítico cantante de U2, la música puede cambiar el mundo porque puede cambiar a las personas. En el caso de nuestra primera huella en la red, nos vamos a quedar en casa, ya que José Ibáñez, el primer ejemplo que traemos hasta aquí, es jiennense. Pueden encontrar información sobre él y su trayectoria en la dirección joseibanez.com. Vinculado por trayectoria familiar con la parroquia de Cristo Rey, aunque tuvo experiencia en la música secular, finalmente decidió dar un giro en su camino y apostar por la música católica. Formó parte del grupo Escucharte, del que ya hablamos en una anterior sección de Enredados. Fue productor del musical Vida, asumió la dirección del grupo musical Juré y finalmente en 2017 vio la luz su primer disco de música católica con el nombre Habitaré. Dispone de perfil en redes sociales como en Facebook, desde el que suele dar a conocer nuevas canciones y sus proyectos. No sé qué hacer cuando veré el camino y siento que... De Jaén nos vamos a Córdoba. De la provincia hermana es Jesús Cabello, todo un referente en la música católica contemporánea en nuestro país. La página web en la que pueden conocer más en profundidad a este cantautor es jesuscabello.es. En ella pueden conocer su biografía, su discografía, vídeos con sus canciones, agenda, fotos y cómo contactar con él. Ha hecho de su frase "Dios empuja" toda una marca personal. La lágrima entregada, una cruz en el bolsillo que acaricio confiado. Desde siempre tú has sido mi guardián. Finalmente cerramos esta sección musical con un clásico de la música religiosa española. Les hablo de Brotes de Olivo. Su historia arranca de una pareja de jóvenes inquietos, Rosa Escala y Vicente Morales, a los que además les gustaba la música y decidieron unirse y querían que Dios fuera el centro de sus vidas. Comenzaron a descubrir en lo cotidiano una llamada de atención que les provocaba interiormente una pregunta: ¿qué quieres de nosotros, Señor? La numerosa familia que formaron pasó a llamarse en el año 1971 como Grupo Brotes de Olivo. Precisamente Brotes de Olivo es la dirección de la página en la que encontrar enlaces para conocer su prolífica trayectoria musical. Te haces fuerte en mi debilidad, me haces fuerte, en mi debilidad. Ya saben, pongan música en su vida, esta también conecta con Dios. Lola, feliz domingo y feliz semana. Hasta luego, adiós. Y estamos felices de cada semana poder ofrecer en 7 Televisión la Santa Misa. Hoy nos dirigimos hasta el barrio de La Glorieta para desde allí participar en el Sacramento del Domingo. Antes recorremos su templo, el de San Pedro Pascual y la Inmaculada, ubicado en el corazón de este barrio que atiende también a San Felipe y el Tomillo. Desde allí sale la copatrona Santa Catalina cada 25 de noviembre, camino del Cerro, al que le da nombre. El Cristo del Arroz también está vinculado a esta parroquia, que desde el verano pasado acoge también a la agrupación parroquial de la Sagrada Lanzada, un barrio trabajador y con mucha involucración en la vida parroquial. La parroquia acoge el nombre de San Pedro Pascual, obispo mártir que fue de Jaén, y en la actualidad están al frente de ella don Raúl Contreras y don Jesús Castro, párrocos in solidum de esta comunidad que a continuación nos presentan. Hola, bienvenido a la parroquia de la Inmaculada y San Pedro Pascual. La historia de nuestra parroquia se remonta al año 1964, cuando surge en torno al barrio alto de Jaén. La parroquia se ubica en los barrios de San Felipe, La Glorieta, El Tomillo y el Jabalcú.
Y al comienzo la parroquia se encomendó a la cura pastoral de los obreros de María Inmaculada, que fueron los que crearon la comunidad, fueron organizándola y levantaron también el actual templo que va a acoger nuestra misa hoy. A comienzos del año 2000, los sacerdotes diocesanos empezamos a hacernos cargo de la parroquia y en la actualidad somos 2 sacerdotes, Jesús y yo, Raúl, que actuamos como párrocos insólidum de la parroquia, una figura jurídica que significa que los 2 tenemos la misma implicación pastoral y el mismo cuidado de la comunidad. Bueno, pues yo soy Jesús, como decía mi compañero Raúl, entre los 2 estamos acompañando esta comunidad de la Inmaculada de San Pedro Pascual. Bueno, la vida de la parroquia creemos que es bastante rica, ¿no? En grupos y en movimientos, ¿no? Bueno, como en la mayoría de las parroquias, pues tenemos un grupo de catequesis amplio, con muchos niños de aquí en el barrio. También tenemos el grupo de Cáritas, evidentemente, que también hace una labor importante en el barrio, que bueno, pues es un barrio obrero, con las familias con ciertas dificultades también en muchos momentos. Y luego, bueno, pues de la religiosidad popular, pues tenemos lo que es el Cristo de Charcales y Santa Catalina, la patrona de Jaén, que pertenece a esta parroquia, como cofradía ya más asentada. Y ya más reciente, pues hemos acogido al grupo parroquial de La Lanzada, ¿no?, con María Reina de los Ángeles, y que también están siendo pues muy participativos en nuestra comunidad, ¿no? Luego pues la visita de enfermos con la Legión de María, que en este tiempo es algo más limitada, pero seguimos teniendo a nuestros enfermos muy presentes en la parroquia. Y la Hospitalidad de Lourdes, que es un grupo diocesano que acogemos también aquí en nuestra comunidad, y los 11 de cada mes pues se celebran la Eucaristía aquí. Y luego a nivel más de espiritual, entendido como de oración, ¿no?, pues tenemos el grupo de Jesús también, que nos juntamos quincenalmente para orar desde el Evangelio, y luego ya con más tiempo de permanencia en esta parroquia la adoración nocturna, ¿no?, también con su turno que bueno, pues da ese matiz de encuentro con el Señor a nivel más contemplativo. Y bueno, en general es, como decía, muy diverso y bueno, grupos diferentes cuyo reto pues es realmente que caminemos juntos, ¿no?, como comunidad. Os invitamos a participar con nosotros en la Eucaristía de este domingo, en el que además algunos niños de nuestra comunidad parroquial recibirán por vez primera el sacramento de la Eucaristía. Y finalmente solo agradecer a 7 Televisión, a la Delegación de Medios de aquí de la diócesis, pues esta retransmisión, a la que queremos invitar a todos, evidentemente, sobre todo a los que son de la parroquia, enfermos, que no pueden estar aquí. Y además aprovechando pues en este día de la Ascensión, que también es la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. Así que muchas gracias a todos. Y hasta aquí la buena noticia de esta semana. Disfruten del domingo, y si les apetece conocer más sobre la realidad de nuestra Iglesia, ya saben que nos volveremos a encontrar en 7 días aquí en 7 Televisión Jaén. Hasta entonces, pasen una buena semana y disfruten de este domingo. Thank you.